tengo el honor, el placer de presentar a un invitado de lujo. Por supuesto, usted ya lo debe conocer, él ha estado con nosotros en muchos programas. Se trata de Jesús López Almejo, tu profe de RI, con quien hablaremos sobre lo que está pasando en Ucrania. OTAN, Rusia, personajes como Bauer aparecen en escena. Jesús, te agradezco por tu presencia en Prensa Alternativa. Bienvenido a casa, amigo. Gracias, mi querido Enzo. Un placer, un honor para mí estar aquí con ustedes, como dices tú, para intercambiar reflexiones y que además es bastante pertinente, no solamente en el plano coyuntural, sino también en el plano estructural, porque sin duda alguna hay muchísimas cosas que desconocemos, pero hay otras que por lo menos podríamos problematizar, Enzo. Perfecto, Jesús, es una buena acotación. Y eso es a lo que quiero ir, aquello a lo que desconocemos. Es impactante pensar en la presencia de Bauer en estos momentos, cuando ya se habla incluso del envío de tropas occidentales a Ucrania. ¿Por qué elige este momento la OTAN para enviar al cerebro militar, por llamarlo de alguna manera, al almirante neerlandés? ¿Qué hay detrás de esto, Jesús? Mira, hay tres enfoques teóricos con los que me gustaría arropar lo que te voy a responder. Voy a empezar por lo que se conoce como el constructivismo. El constructivismo es un enfoque teórico, es decir, que observa, que sistematiza la información y a partir de ahí enarbola conjeturas, que dice que la realidad se sostiene o se crea colectivamente. Y los individuos le damos atributos a los objetos y no al revés. Es decir, el objeto por sí solo carece de significado. Los seres humanos, los sujetos vivos, vibrantes, apasionantes, con subjetividades, le damos, pues, el significado y el valor y la importancia a los objetos. Y la simbología es muy importante. En ese contexto, el constructivismo dice que parte de la construcción de la estructura mental, de lo que se conoce también como la episteme, es decir, la estructura de conocimientos que nos permite validar cosas y también deslegitimar otras, cuentan y cuentan muchísimo. El constructivismo, como un enfoque que observa sistemáticamente las conductas, no solamente se basa en lo matemático, sino también en la simbología, porque al ser seres humanos con subjetividades, con influencias de nuestras ideologías, con influencias de ideas que estructuran nuestra mente y condicionan nuestra acción, pues es muy importante observar eso para entender qué es lo que está sucediendo. Y fíjate, Enzo, que es muy pertinente mencionar esta visita justamente de este señor Bauer, neerlandés, porque tenemos un momento en el que en la OTAN pasan varias cosas, muchas cosas, están excitados en el mal sentido del término, porque están empezando a ver que tienen una gran capacidad de control de los 32 participantes de esta alianza militar. ¿En qué sentido? Primero, en hacerlos que gasten muchísimo presupuesto en gasto militar, valga la redundancia, que destinen millones y millones de dólares, miles de millones de dólares al gasto militar. ¿Quién compra? ¿Quién vende? ¿Quién comercializa? Lo que ahí están obligándose de manera colectiva a comprar. Van a pasar, primero dijeron, el mínimo indispensable para invertir es el 2% equivalente a su Producto Interno Bruto. Oye, países como Italia, Alemania, Francia, España, Polonia, ya tienen productos internos brutos bastante considerables. No por nada son parte del G20, el grupo de los 20, Turquía misma. Entonces, si los obligas a que el 2% del equivalente a su Producto Interno Bruto, que para la gente que nos está escuchando entienda, y que no es un lenguaje muy técnico, el Producto Interno Bruto es todo aquello que se produce dentro de tu país, dentro de las fronteras de tu nación, independientemente de que sea nacional o de que sea extranjero, es decir, de que vienen extranjeros a invertir y a producirlo, pero todo lo que se produce dentro de tu país, los economistas lo han tomado como una medida anual de referencia para ver más o menos cuánto circulante y cuántos pasivos y activos hay al interior de unas fronteras determinadas. Y cuando entonces sacan ese tabulador y dicen, bueno, mira, se producen 500 mil millones de dólares en X, Y y Z,
Entonces, ¿cuánto es el 2%? Y que por lo menos eso, estoy dando una cantidad así, pero para que la gente tenga eso como referencia, como punto de partida. Entonces, hacen ese equivalente y entonces te dicen, tu gobierno de Grecia, tu gobierno de Polonia, tu gobierno de Estonia, Letonia, Lituania, estás obligado a, por lo menos, invertir la cantidad equivalente al 2% de tu Producto Interno Bruto. Oye, pero si en Europa, pues tenemos a Rheinmetall, esta industria armamentista sueco-alemana, para producir armas y algunas otras, pero no las suficientes para que todos esos 32 países de la Alianza Transatlántica vayan a invertir, pues entonces tienen que ir a Lockheed Martin, a Boeing, a General Dynamics. Todas estas joyas son productoras, exportadoras, comercializadoras de armamento en Estados Unidos. Entonces, eso nada más el tema de las armas, de la artillería, de los tanques, de los sistemas HIMARS, de los Patriot, de los Abrams, los tanques, pero además cómpreles uniforme, entonces entran toda la industria de la ropa. Además, prodúceles infraestructura, bases militares que requieren pistas de aterrizaje, helipuertos, pero que también requieren primarias, secundarias, preparatorias, universidades para los hijos de los militares que van a estar enclaustrados. Y entonces entran las constructoras. Imagínate que ahora no están hablando ya únicamente del 2%, porque hasta el 2%, Enzo, históricamente se les hacía muy complicado a los europillos, así les llamo yo a los gobernantes de Europa de esta generación particularmente, se les hacía muy complicado llegar al 2%. De hecho, desde George W. Bush, Obama, Trump, tuvieron una presión incesante sobre el gobierno de Alemania, que en aquel momento lo lideraba Angela Merkel, duró 17 años en el poder, hasta que llegó el tarado de Olaf Scholz, y ella resistió, ella nada más invertía como el 1.2, 1.3% de su Producto Interno Bruto, porque decía, tácitamente Estados Unidos nos está ocupando militarmente y no va a permitir que Rusia o ningún otro ente extranjero ocupen militarmente a Alemania, y no va a permitir dentro de la alianza que otro país vecino como Francia o como Polonia, que le traían ganitas los dos por rencillas de la Segunda Guerra Mundial, nos cobren lo que ya les hemos ido pagando. Pero ¿qué crees? Pues entonces ahora están hablando, a pesar de que se les complicaba destinar el 2% de su Producto Interno Bruto, en que el punto de partida sea el 3%, no el 2%. Estamos hablando, pues, de economías gigantescas, no tan grandes como la de Estados Unidos o como la de China, pero en bloque. Entonces, en bloque sí le compiten a Estados Unidos o le compiten a China. Y entonces, imagínate el 3% de un Producto Interno Bruto europeo, canadiense, estadounidense. Estamos hablando de una cosa multimillonaria. ¿Hacia dónde va ese dinero? ¿Quién se lo va a embolsar o quiénes se lo van a embolsar? ¿Qué red de industrias que cada vez vemos más interconectados? 4 o 5 giros de negocios, Enzo. Fondos de inversión que a su vez tienen relación con contratistas de la construcción y con inmobiliarias, con empresas que se dedican a la producción de uniformes militares y tecnología militar, lentes, gorras, zapatos, calzado, con la industria del armamento y los medios de comunicación, que cada vez, sintiendo los tradicionales que pierden más influencia en la gente, empiezan a virar a las redes sociales. Para mí todavía son las benditas redes sociales, como dice López Obrador, presidente mexicano, pero ya las empiezan a secuestrar y ya te empiezan a decir hasta dónde puedes hablar y hasta dónde no puedes cuestionar la narrativa dominante. Entonces, dicen los constructivistas, claro, hay que construir simbología, hay que construir significados, hay que atribuirles a los objetos un valor determinado, porque el objeto por sí solo no tiene ningún valor, nosotros se lo damos. Si no vamos, los funcionarios de alto nivel de la OTAN, presidentes de España, primer ministro de Polonia, el mismísimo canciller de Alemania, es decir, si no vamos los pesos completos, si se les puede llamar de alguna manera a los europillos pesos completos, a hacer acto de presencia a Ucrania, difícilmente vamos a poder vender y difícilmente nuestra ala desinformativa o de propaganda
va a poder vender la idea ante las audiencias europeas, que son las más sacrificadas en este momento, la necesidad y la urgencia de quitarles presupuesto para la educación, de quitarles presupuesto para jubilaciones, de quitarles presupuesto para la salud, que es bien importante. Es decir, si no dotamos de sentido que Rusia es terrible, si no dotamos de sentido que lo que pasa en Ucrania es la lucha de las libertades contra la tiranía que representa Putin, de acuerdo a la narrativa europea, si no dotamos de significación la urgencia de adelgazar el Estado benefactor para dárselo a las industrias armamentistas y a toda la red de lobbies y de tanques de pensamiento, que en realidad son de propaganda, la gente va a resistir. Cuando escuchemos que en la calle la gente empiece a hablar mal de Rusia y a decir el comensal del restaurante de categoría media y de gama baja, que Putin es terrible, que Putin es un criminal, un carnicero, como decía Joe Biden del Sleepy, entonces ya estamos ganando. Si ese ciudadano de a pie considera que Putin es macabro, como consideró en algún momento a Saddam Hussein, a Muammar el Gaddafi, a Hugo Chávez, a Fidel Castro, porque ellos crean héroes y también deshonran personas. Y entonces, cuando ese ciudadano medio de abajo esté convencido de que son malvados los del otro bando, en ese momento ya van a poder empezar a adelgazar el Estado benefactor, quitándole a ese individuo que piensa que Putin es malvado, educación, salud, infraestructura, etcétera, 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 porque ya dotaron de significado y ya se justifica la acción contra el otro. Entonces, que este señor Sí, justo me hace una observación, perdón, de Jesús. Perfecto. Ahora sí, perdón, gracias. estamos nuevamente, sí. Decía yo que entonces el hecho de que Rob Bauer, en su papel de jefe del Comité Militar de la OTAN, y también viniendo de un país clasista, racista, como son los Países Bajos, y que vaya y haga acto de presencia en Ucrania, a pesar de que se acaba de anunciar que Rusia bombardeó hasta con 31 misiles Kiev, en donde está concentrándose la defensa de toda la OTAN, a pesar de que Ucrania no es miembro de la OTAN, a pesar de que Ucrania no es miembro de la Unión Europea, y a pesar de que siempre, si analizas, nos dicen la brutal and unprovoked war, ¿no? La brutal y no provocada guerra de Putin contra Ucrania. Esto que vemos desde el constructivismo sería eso, Enzo, dotar de sentido algo para poder justificar el despojo de ese estado de bienestar a las personas históricamente vulnerables de los diferentes países que componen esa alianza militar y hasta de los que no la componemos. Cantó esta mirada, Jesús, porque me lleva a recordar también algunas declaraciones poco afortunadas de Rob Bauer, porque no olvidemos que él dijo, y la memoria no me falla puntualmente, que era importante que los países miembros de la OTAN empiecen a educar a su sociedad, digamos, educarla entre comillas, para conflictos que se podían venir en el futuro, es decir, empezar a trabajar en la memoria colectiva para que los ciudadanos se compren este pleito. Lo dijo Rob Bauer hace algunos meses, está documentado y ustedes pueden buscar en Google, lo dijo puntualmente, ¿no? Es importante que nuestros socios, que los miembros de la OTAN, hagan conciencia en las sociedades sobre la relevancia que es defender la causa. Hablando específicamente de Rusia. Incluso Bauer, de manera provocadora, en su visita a Ucrania en este contexto, en el cual Rusia responde, por supuesto, a esta defensa ultranza de los ucranianos, habla sobre la posibilidad de que Ucrania en un futuro muy cercano forme parte de la OTAN, ¿no? Él dice que Ucrania y la OTAN nunca estuvieron tan cerca. Estamos más cerca que nunca, dice el almirante neerlandés. Y esto también me lleva a pensar, Jesús, y hablando precisamente sobre esta intención de sembrar esa conciencia en los ciudadanos de Ucrania, a lo que dijeron en Estados Unidos hace algunos días, ¿no? Me parece que fue el senador Lindsey Graham, que habló sobre la necesidad de enviar a más jóvenes al campo de batalla, porque a él le parecía absurdo que hay un tope de 27 años. Mientras más jovencitos, mejor, es lo que dijo el senador republicano. Entonces,
entramos a un terreno bastante complejo, Jesús, con lo que estás mencionando, con este escenario cada vez más crítico, y que se siguen sumando voces desde la OTAN, provocadoras como la de Kaja Kallas. Si hablamos precisamente, Kaja Kallas, si hablamos precisamente de la primera ministra Estonia. Lo que ha dicho, entre otras cosas, es, señores, Vladimir Putin tiene miedo. Tiene miedo y habla de una guerra nuclear porque sabe que no tendría cómo imponerse a la OTAN. Y lo que dice la primera ministra Estonia es, bueno, no hagan caso a las advertencias de Vladimir Putin. Esta guerra, por supuesto, no va a escalar, no veremos armas nucleares en este proceso. En verdad, una locura, Jesús, lo que está pasando en Europa. Híjole, ¿cómo no decirles europillos? Y luego tienes a personajes como Kaja Kallas abogando porque incluso se utilicen armas nucleares tácticas. ¿Tú te imaginas el impacto psicológico que sería para cualquier nación de Europa? Porque mira, Enzo, cuando uno va a Europa, a los diferentes países de Europa, siempre todos, casi todos tienen museos de la guerra. Y en esos museos de la guerra, a diferencia de lo que pasa aquí en YouTube, tú ves fotos y videos crudísimas. Primero de los muertos, de los despedazados por la guerra, de las ciudades terriblemente vueltas nada después de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera, pero también ves fotos en casi todos los países, Bélgica, Alemania, Polonia, Francia, etcétera, de cómo queda la gente que no se muere, los heridos, las bajas, o sea, sin piel de la cara, sin toda esta parte, sin nariz, sin brazos, sin piernas. Hay gente que nada más queda con una sola mano, ya sin piernas. Hay otros que quedan con el intestino de fuera. O sea, imágenes brutales. Uno pensaría que toda esa infraestructura visual, toda esa multimedia que rescata la memoria histórica de las guerras, y sobre todo también que cuando, por ejemplo, he tenido la fortuna también de estar en Corea, en la India, y también tienen su trabajo de memoria colectiva de lo desastroso, lo depredador y lo cruel, salvaje que es la guerra, uno pensaría que están más sensibilizados, pero luego llegan personajes como Kaja Kallas a decir que no se le tenga temor a las bombas nucleares de Putin, porque si Putin tiene armas nucleares, pues también la OTAN tiene armas nucleares. ¿Y qué pasó? Entonces uno dice, a ver, estos están planteando el apocalipsis. Ella, por ejemplo, o la otra señora verde, pariente de nazis comprobado, nieta de nazis, me refiero a Annalena Baerbock, la ministra del Exterior de Alemania, o vemos a gentuza desde mi punto de vista, poco racional, poco estadista, como Ursula von der Leyen, por la que nadie vota, por cierto, en la Unión Europea, o el jefe de la poca diplomacia europea, Josep Borrell, por el que nadie votó también, hablando como si fueran miembros de la OTAN, cuando ellos representan a una unión de integración regional cuyo principal objetivo era el erradicar la pobreza y el fortalecer las instituciones de Europa y de sus miembros para que hubiera una escalada social de manera generalizada, que esa era la apuesta de la integración regional de los años 90, y poner fin a las guerras incesantes a las que se veía condenada Europa de tiempo en tiempo, cosa que han logrado bastante bien, es decir, evitar las guerras entre ellos, con la excepción de que bombardean a un europeo que no era miembro de la Unión Europea ni de la OTAN, llamado Serbia en los años 90 finales, de las que, por ejemplo, Joe Biden se jacta de haber sido autor intelectual. Bueno, estas personas, por ejemplo, Ursula von der Leyen, Enzo tiene 7 hijos. Cuando le preguntan los periodistas si alguno de sus 7 hijos iría a la guerra, te dice no, en su vida han manejado un arma. Esos son bastante civilizados como para utilizar armas. Pero si quieres que vayan a pelear tus guerras, las guerras que tú inflamas con las narrativas Ursula von der Leyen, pero tus hijos no, porque no saben agarrar armas. A pesar de que ella fue ministra de Defensa de Alemania antes de ser la presidenta de la Comisión Europea. Entonces, esto me lleva esta insensatez, irresponsabilidad, escuchando a Macron, jugando al señor de la guerra, porque Francia, dentro de la Unión Europea, es el único país que tiene armas nucleares, diciendo que no habría que excluir nada. O sea, es que esta gente quiere enterrar esta humanidad, como esta civilización como la conocemos, en el mediano plazo. Y por más que Vladimir Putin repite desde Rusia, lo único que queríamos con Europa era hacer negocios,
lo único que queríamos con Europa era garantizar su progreso, vendiéndoles hidrocarburos buenos, bonitos y baratos. Y miren cómo nos están pagando. No tenemos reclamos históricos territoriales. Hemos satisfecho todas las ambiciones territoriales que queríamos y lo único que necesitamos es un acuerdo de seguridad inclusiva que haga que para que se sientan seguros ellos, también nos tengamos que sentir seguros nosotros, y a Ucrania la queríamos neutral históricamente. Aquí, Enzo, entra el segundo enfoque teórico que te quería mencionar, y es el enfoque del realismo político. El realismo político es una teoría patrocinada por los Rockefeller, no es teoría de la conspiración. La gente que nos está viendo puede googlear, puede ir a los servidores y buscar la teoría de la política internacional que promueven los Rockefeller allá por los años 40, congrega a los mejores profesores de relaciones internacionales y ciencias políticas de Estados Unidos, Princeton, Berkeley, Chicago, Yale, la NYU, Columbia, Chicago, Harvard. Y entonces esta teoría dice, nosotros, viendo correlaciones, viendo causalidades, viendo frecuencias, observamos que el sistema internacional, uno, es anárquico, es decir, que no hay autoridad, no hay un gobierno mundial. Entonces, alguien tiene que llenar ese huecote. Y en ese alguien están las disputas hegemónicas. Entonces, se da el equilibrio de poder entre países. Para ellos, el sistema internacional, al ser anárquico, genera que todo interés se define en términos de poder y que los estados no cooperen, se alíen circunstancialmente porque todos están intentando maximizar sus propias posiciones de poder. Cuarto, dice, el sistema internacional es pues un juego de suma cero en donde lo que uno gana, el otro lo pierde. Por lo tanto, no se dan el lujo de perder un centímetro o son capaces de morir en el intento para no perder ni un centímetro porque consideran que si lo pierden, lo abandonan, el otro lo gana. En estos momentos parecía, y de hecho así se informó a finales de los años 90 con autores fracasados, como Francis Fukuyama, este famosísimo libro El fin de la historia, que decían, Enzo, que la humanidad ya estaba mentalmente y espiritualmente, intelectualmente en otra sintonía y que ya no se necesitaba de la violencia, que las guerras eran cosa del pasado. Y fíjate, fue tan influyente eso que los países europeos empezaron a olvidarse de hacer obligatorio el servicio militar. Y digo que son fracasados porque un enfoque teórico es exitoso en la medida que no importa cuántas décadas pasen, siguen sus premisas teniendo la capacidad de explicarte la conducta humana en determinados rubros y campos. El realismo entonces no estaba fracasando. El realismo sí nos estaba planteando un panorama que nuevamente hoy estamos viendo, porque ¿qué crees? Todos esos países o todos esos gobiernos que le hacían caso a Francis Fukuyama, que decía que ya la violencia era cosa del pasado y era el fin de la historia, y ahora estamos evolucionando a otro estadio, se están volviendo a retomar el servicio militar. Y ojo, no solamente para hombres, también para mujeres. Y efectivamente hay países en donde ya están ampliando las edades, porque históricamente el ideal es que vayan jovencitos de 18 a 22 o 23 años. Ahora ya lo están empleando a 25, en Ucrania están a 27, pero todavía en Ucrania no puedes salir del país, si eres ucraniano, de los 18 a los 60 años. Si estás en el extranjero, Zelensky desde el año 2022 aprobó un decreto que es obligatorio mientras él sea presidente para que todos los millones de ucranianos que se encuentran distribuidos en Europa, como 4.5 millones, a los que Europa recibió con los brazos abiertos, les ha exigido que regresen a más tardar 15 días después de que emitió ese decreto. Los ucranianos no han regresado y se estima que cada año se van entre 650,000 y 800,000 hombres, varones, para reencontrarse con sus familias en los diferentes países de Europa en donde se encuentran. ¿Por qué? Porque tienen una gran crisis en el sistema de reclutamiento, pero esto viene provocado de lo que decía el realismo político. Enzo, lo que uno gana, el otro lo pierde, y consideran que mientras el otro va acercándose a sus propios objetivos militares y políticos, este los está perdiendo. Entonces hacen de todo con tal de no seguir perdiendo posiciones. Y esta, por ejemplo, visita
de Rob Bauer, a Ucrania, también desde un precepto realista, tiene la intención de decir, y esta visita que tú también mencionas del vampiro Drácula, Lindsey Graham, y le digo Drácula porque ese tipo se alimenta de la sangre, es el que dijo en 2022 que Estados Unidos iba a dar todas las cantidades de dinero que pudiera darle a Ucrania, porque los miles de millones de dólares invertidos en la muerte y la sangre de los rusos era la mejor inversión que podía hacer Estados Unidos. Y acá en México también nos está fastidiando la vida, porque es el mismo senador que ha estado insistiendo que el ejército de Estados Unidos tiene que entrar a territorio mexicano con o sin el permiso del gobierno mexicano para combatir supuestamente a los narcos. Pero tú recordarás lo que pasó cuando Estados Unidos se metió a la fuerza a Afganistán a supuestamente combatir a los talibanes, y míranos ahora, pleno 2024, los talibanes más fuertes que nunca arrasaron con las instituciones afganas, arrasaron con la vida de las mujeres en Afganistán, y son los reyes de Kabul hoy en día, y además hicieron de Afganistán, de Kabul hacia el norte de Afganistán, la principal potencia mundial de la exportación de la amapola. O sea, para que la gente que nos está escuchando no nada más crea que la teoría es ahí un conjunto de premisas aburridas que unos locos ociosos se ponen ahí a escribir y que qué hueva, mejor le pasamos a lo práctico. No, no, no. Cuando observa uno que esos son conocimientos acumulados que nos sirven para entender la realidad, y sabes otra cosa, la circularidad de los fenómenos, porque esto se repite y se repite y se repite, entonces ya más o menos podemos evaluar en qué punto estamos situados. No quieren, a pesar de los riesgos que ello conllevan, no quieren ceder ni un ápice en los objetivos que desde Estados Unidos les han trazado a los de la OTAN y la Unión Europea. Muchos de la Unión Europea no forman parte de la OTAN, pero cada vez más se están haciendo miembros de la OTAN. Mira, Finlandia y Suecia se hicieron miembros del año 2022 para acá, y cada vez se desdibujan más, quiero decir, las fronteras entre la alianza militar OTAN y la integración regional llamada Unión Europea, que está poniéndose al servicio de Estados Unidos. Y mira, con esto cierro. Los europillos, me refiero nuevamente a los gobernantes europeos, porque luego hay gente que me pregunta, profe, yo te sigo desde España, te sigo desde Alemania, soy europeo, soy italiano, ¿por qué nos dices europillos? No, siempre me refiero a los gobernantes. La gente de pie, mis respetos, también son víctimas de sus propios gobernantes. Pero los europillos no entienden algo. Estados Unidos los llevó, por ejemplo, a Vietnam y después los dejó embarcados. Los llevó a Afganistán y luego salió por pies. Ya vimos esa vergonzosa salida de Kabul, del aeropuerto de Kabul. Los metió en Irak y luego salieron. Fallujah fue un infierno para los soldados españoles, por ejemplo, y para los italianos. Los va metiendo a guerras y luego los embarca, y ahí te va una cuasi exclusiva. Hoy en la mañana, este jueves, mientras Rusia bombardeaba Kiev, 21 de marzo, que empieza la primavera, Donald Trump, que ha estado repitiendo una y otra vez, ya les generó bastantes dudas a los líderes de la Unión, a los líderes, perdón, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y dicen, tenemos que fortalecer nuestros mecanismos de autodefensa, porque parece que los días en los que Estados Unidos con su paraguas nuclear nos había protegido están por llegar a su fin si Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos, porque Trump ha vuelto a repetir este fin de semana que cuando él llegue otra vez a la presidencia va a revisar que todos los miembros de la OTAN estén pagando por lo menos el 2% de su Producto Interno Bruto en gasto militar, y si no, no solamente no los va a defender, sino que va a incentivar a Rusia para que les ataque. Imagínate qué humillación. Los agarran de subordinados, por eso también les digo europeones. Los ponen a pelear aquí, acá y allá las batallas de Estados Unidos, y cuando Estados Unidos considera necesario, se va por pies y los europeos se quedan con los broncas, con las batallas, con los pleitos del vecino del norte, que ahora necesita irse a concentrar en China si gana Trump, que esa sería la movida, cambiar el escenario euroasiático para ir al Pacífico, y que tiene todo menos Pacífico, y dejar a los europeos embarcados con Rusia. Yo quiero ver a Macron, Enzo, en realidad no lo quiero ver, pero es muy interesante observar cuál será su narrativa
si llega a ganar Donald Trump y les llega a decir, órale, de Ucrania se encargan ustedes en Europa, como es lo que ha venido diciendo últimamente. ¿Cómo ves? Correcto lo que mencionas, Jesús, porque de hecho Donald Trump fue tan sincero que habló sobre el maravilloso océano que separaba a Europa de Estados Unidos. Ha sido muy crítico Donald Trump en los últimos días con la posición de algunos líderes de la alianza. Y efectivamente, tal y como lo dices también, Jesús, sabemos que cuando esto ocurra, si es que efectivamente la guerra escala y la OTAN definitivamente decide enfrentar a Rusia, no sorprendería que Estados Unidos se vaya de la alianza y quién sabe, aparezca tiempo después con un plan Marshall, de repente, ¿no? En fin, es un punto muy interesante también, Jesús, lo que menciona sobre Macron, porque hace algunos días, desde Rusia, han puesto en conocimiento que ya hay un plan para enviar a 2.000 soldados franceses a Ucrania. Y ya no hablamos de la figura de mercenarios, no hablamos ya de una decisión de Macron de enviar a 2.000 soldados, nada menos, que no sería tan descabellado porque los propios medios franceses han hablado de la mirada que tiene Macron y de que cómo de una manera absurda se filtró un comentario en el que Macron dijo que era muy probable que envíe a sus niños a Odessa. Era una posición que venía de balón de Emmanuel Macron. Desde luego, hay países que están pensando en esta situación y ya empiezan a tomar distanciamiento, como Hungría, por ejemplo, que le dice reiteradamente a los miembros de la OTAN que están alzando este conflicto, como Francia, señores, nosotros por lo menos estamos muy cerca del lugar donde se están desarrollando las cosas. ¿Ah? Nosotros como Hungría, bueno, obviamente Hungría pertenece a la alianza, eso es innegable, quizás uno de los miembros que ha puesto ciertas trabas en su momento cuando se hablaba de la adhesión de Suecia, ¿no? Pero ya Hungría, por ejemplo, empieza a hablar con esa franqueza a los otros miembros de la OTAN que están más alejados de la zona de conflicto. Por supuesto, entendemos una decisión que no sabemos hasta qué punto pueda escalar, Jesús. ¿Tú crees que va a llegar un momento en el cual la narrativa de estos líderes cambie a partir de algo? ¿Ves que se va a mantener? ¿Qué pronóstico se podría dar para los próximos meses, Jesús, cuando sabemos que por lo menos del lado de Rusia es innegociable Crimea y lo han remarcado? Es innegociable. No hay manera de poner en duda la soberanía de Rusia sobre Crimea. ¿Cómo ves tú este panorama, Jesús, en los meses que se vienen? Sí, no, efectivamente eso que comentas es cierto. Y también el tema de Jersón, Zaporille, el Donbass, me parece que es una cosa innegociable. Y si por ahí me permites aventurarme un pronóstico, creo que incluso Odessa sería innegociable para Rusia. Porque mira, generalmente cuando hay demasiada simetría entre ejércitos, el ejército grande apabulla al pequeño, al país débil, le gana más territorio del que originalmente tenía pensado, porque una cosa es la invasión y otra muy diferente a la ocupación militar. La ocupación militar necesita que la gente de adentro esté dispuesta a tener la presencia de un ejército extranjero, pero resulta que como ucranianos y rusos, étnicamente, culturalmente, casi son lo mismo, son ahí primos, hermanos, son parientes, bueno, fueron Unión Soviética por muchísimas décadas. Entonces, los ucranianos de a pie, de Odessa, por ejemplo, de Kharkov, no ven con malos ojos, o sea, no ven como ajenos a los rusos, no los ven como invasores. No es casualidad que Rusia no se haya ido a ocupar el norte de Ucrania, ni Kiev, porque entonces la ocupación, cuando tienes, o sea, una ocupación con población que está inconforme con el ejército invasor, genera resistencias, y las resistencias, decía Max Weber, las resistencias deslegitiman una decisión política y la encarecen. Entonces, estratégicamente, y es lo que mucha gente no entiende, que viene a decirnos, ay, es que Rusia no pudo ocupar toda Ucrania. Bueno, ¿y qué tal si nunca la quiso ocupar por completo? Entonces, estratégicamente va y ocupa en donde hay población con simpatías por las causas rusas, hay población rusa, históricamente rusa, que hablan ruso, que se identifican con
con la cultura y la tradición rusa, y que cuando les preguntas qué pasaporte prefieres, el ruso o el ucraniano, te dicen que el ruso. Yo creo que Odessa sería un triple salto para Rusia, porque uno, le quitas el acceso al mar, no solamente a Ucrania, a Europa, porque por ese puerto sale el grano ucraniano que va también para Europa. Dos, le quitas la salida al mar a Ucrania, pero a Rusia le sirve como pivote para llegar hasta Transnistria, en la frontera con Moldavia, y lo pone en la frontera con Rumania, en la OTAN, en las fronteras de la OTAN. Y tercero, decía yo hace un momento que los ejércitos grandes suelen agarrarle más territorio del necesario a los ejércitos más pequeños para que en una negociación pueda hacer la devolución de ciertos territorios, pero quedándose con los que verdaderamente le interesan, de tal suerte que, vamos a decir que en una escala de 0 a 100 le importa, le considera vital un 60%, van a ocupar un 85% y después en una negociación van a devolver 25%, pero ya se quedan con el 60% que originalmente les interesaba. Creo que por ahí va el tema de haberse quedado con Jersón, con Zaporille, e incluso creo que van por Odessa, pero creo que no estarían, podrían negociar una parte de Odessa. Bueno, pero en ese intento van. Ahora, quiero hablarte del tercer enfoque teórico para aterrizarlo a la realidad y poderte responder al tema de los pronósticos. El liberalismo. En las relaciones internacionales a este enfoque le decimos el paradigma transnacional o le decimos el paradigma neoinstitucional, no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista político. Y el neoliberalismo o el institucionalismo, neoinstitucionalismo, sostiene que hay actores no estatales que defienden la agenda de los actores estatales, es decir, de los gobiernos. Punto número uno. Consideran también que gracias a que hay una interdependencia compleja en el día a día entre estos actores que comparten una región y que comparten comercio, pues gracias a eso no se van a hacer la guerra, porque entonces todos pierden, todos ganan y se nutren justamente de las buenas relaciones. Para el neoinstitucionalismo o el paradigma liberal, Enzo, el sistema internacional es un juego de suma positiva. A diferencia del realismo, es una relación de ganar-ganar. Por eso hay estados o actores cooperativos. Bueno, pues déjame te digo que ese enfoque teórico es el que más dañado se ha visto, porque lo que estamos observando, quienes pensábamos hace 3, 4 o 5 años, si nos hubiéramos ido a tomar un café y me preguntas, oye, ¿qué tiempos aquellos en donde los alemanes y los rusos se mataron, se mataron por miles, por millones en la Segunda Guerra Mundial? Y ahora tienes inversiones alemanas muy importantes en Rusia e inversiones rusas muy importantes en Alemania. Si esto me lo hubieras dicho hace 5 años y luego me hubieras preguntado, ¿crees que algún día se vayan a la guerra? Yo hubiera agarrado las premisas del paradigma transnacional o del enfoque neoinstitucional que estoy explicando en este momento y te diría, no, mira, porque la interdependencia compleja que genera millones y millones para todos los lados, que tienen relaciones de ganar-ganar, porque el sistema internacional es un juego de suma positiva, pues hace impensable que los nacionales de un lado quieran perder sus inversiones en el otro país. Pero que de pronto, con Condoleezza Rice, le decíamos Alconiza Rice, porque era del grupo de los neoconservadores con Bush, en 2014 empezó a anunciar así, con bombo y platillo, Estados Unidos tiene una gran producción de gas natural licuado por la técnica del fracking y porque tiene un territorio gigantesco Estados Unidos. Dice así descaradamente, Enzo, tenemos gas para aventar para arriba, tenemos petróleo a raudales. La técnica, que por cierto es una técnica contaminante, del fracking, que fracturan en los terrenos rocosos para poder sacar gases y poder escarbar profundamente, dice, pues tenemos para exportar, pero dice, los únicos que están en posibilidad de pagarnos caro, a enormes precios, nuestro gas y nuestro petróleo son los europeos. Asia nos queda muy lejos y tenemos conexiones naturales con Europa, acercamiento, afinidad cultural. No por nada es el occidente colectivo.
pero tenemos ahí un estorbo. Rusia les vende gas bueno, bonito y barato. Esto en 2014. ¿Cómo podemos espantar, cómo podemos quitarnos de en medio a ese lastre llamado Rusia y poderles vender caro nuestros hidrocarburos? Porque algo que condena a los europeos y que les acota su alcance es que no tienen recursos, no tienen hidrocarburos. Los tiene Noruega, pero no es miembro de la Unión Europea, y aunque sea miembro de la OTAN, no les regala nada, les vende al precio del mercado, no les hace favores. O sea, a la hora de la verdad, no se hacen favores más que para ir a la guerra juntos, pero se venden a raudales. Entonces dice Condoleezza Rice en 2014, necesitamos crear algo en Europa, y lo vienen diciendo los diferentes centros de pensamiento de Estados Unidos, los think tank, Rand Corporation, por ejemplo, o el Carnegie Endowment for International Peace. Se supone que es for International Peace, menos mal que es for International Peace, si no, quién sabe cómo le irá a la humanidad. Pero decían, a Rusia se le tiene que debilitar a sanciones, se le tiene que separar de Europa, porque efectivamente están fundiéndose. Y si esos dos logran fundirse en términos comerciales, Europa dependía hasta del 42% de las inversiones, perdón, del 42% de las importaciones de gas y petróleo. Del petróleo era como del 42% y del gas, del petróleo, perdón, era como del 38% del gas y era del 42%, pero había países como Italia, Austria y Alemania que sí son importantes, y Polonia, que dependían hasta de un 50 hasta el 80% de sus importaciones gasísticas de Rusia. O sea, estaban súper compenetrados, y Estados Unidos dice, es que mientras estos sigan ahí de amantes, no vamos a poderles vender caro nuestro hidrocarburo. ¿Y para qué nos va a servir tener tanto petróleo y tanto gas si no lo podemos vender? Porque ya rebasa con mucho la demanda interna de nuestro mercado estadounidense. Entonces, no te deja de dar, no puedo decir coraje como analista, aunque como ser humano me da coraje que sean tan brutos en Europa, de verdad, lo digo con todo el respeto y sin él, que se los vienen anunciando, Enzo, desde hace una década. Les queremos vender caro a ustedes, cómprenos caro a nosotros, aunque no les podamos satisfacer toda la demanda. Y tú sabes que un bien que tiene una demanda inelástica, que en la economía una demanda inelástica significa que tú vas a comprar ese bien porque lo necesitas, porque es indispensable, no importa que te suban el precio. En la economía, la demanda inelástica, por eso es inelástica, se va a mantener constante aunque te aumenten los precios de algo. En este caso, el gas y el petróleo y el diésel, que es un derivado, van a seguirse consumiendo porque para el comercio, para mover la economía, pues es la sangre que bombea todo. Y si se encarece eso, encarece la cadena de suministros y encarece la vida cotidiana de miles de millones de personas. Entonces, si ese bien es escaso, el precio se va para arriba. Y Estados Unidos, como tiene este precioso, ¿no?, océano, el Atlántico, no tiene la infraestructura que ya tenía Rusia conectada con toda la red de gasoductos y de oleoductos con Europa. Estados Unidos nada más puede darles hasta el 10% de lo que Rusia les daba, de lo que necesitan los mismos europeos. Entonces, ¿qué genera esto? Que al ser un bien con demanda inelástica, te mantienen los precios altísimos, pero Estados Unidos fue haciendo, aprovechando la rusofobia de los europeos, fue haciendo a un lado a Rusia, lo que Condoleezza Rice y la Rand Corporation dijeron desde el 2014 y hasta 2019 lo volvían a decir antes de la pandemia. Oye, en pleno 2024 ya lo lograron. O sea, el ganón o los ganones sí han sido las industrias armamentistas de Estados Unidos, ha sido el gobierno de Estados Unidos, ha sido también las gaseras de Estados Unidos, las petroleras de Estados Unidos, las 7 hermanas, y los europeos bobolones ya se están echando una soga al cuello con sus 17,000 sanciones en contra de Rusia. Ya le dejaron de comprar, están orgullosos. Mira, ayer yo leía en mi programa directamente el documento del Consejo de Europa, súper orgullosos diciendo las importaciones de gas de Rusia se han disminuido al 15%, es decir, ya nada más le compramos el 15%, pero antes le comprábamos 40%, ahora solo el 15%, pero le siguen comprando a pesar de las sanciones. Y dos, decían, en cambio, con otros socios confiables como Noruega, que les sigue vendiendo el precio de mercado, es decir,
al doble de lo que le vendía Rusia y otro socio confiable que les vende 40% más caro de lo que le vendía Rusia a Estados Unidos, ya se triplicaron nuestras importaciones con respecto al 2021. Yo digo, pero estos sí son brutos. O sea, están presumiendo que se han triplicado las importaciones de un país que les vende más caro de lo que le vendía el otro al que le están peleando. Y ahí te va el remate. En el nombre de la protección del medio ambiente, porque claro, ante todo, pueden morirse 50,000 palestinos en la franja de Gaza cruelmente asesinados por Israel, o pueden morirse cientos de miles de personas en Ucrania y desgraciarle la vida a 12 millones más, pero hay que cuidar el medio ambiente, Enzo. Hay que cuidar el medio ambiente y en el nombre del cuidado del medio ambiente, Joe Sleepy Biden les dice el 26 de enero de 2024, oigan, aliados, socios y muy queridos europeos, les vamos a tener que recortar la provisión de gas en pleno invierno porque necesitamos evaluar el medio ambiente, el impacto que nuestras exportaciones le estamos generando al medio ambiente. O sea, ¿cómo le explicas eso a la gente con 2 dedos de frente en Europa, a la gente de a pie? Oye, ¿cómo ves lo que están haciendo tus gobernantes? ¿En dónde hay racionalidad? Entonces te das cuenta que el paradigma neoinstitucional ha fracasado porque no fue la interdependencia compleja la que evitó la guerra total, sino la disuasión nuclear. Si no han atacado a Rusia, es porque tiene armas nucleares. Pero mira, los yemeníes rápido fueron a bombardear los Estados Unidos y Reino Unido, pero no se han metido a Irán. Tienen dudas de si Irán ya logró su primer ojiva nuclear y no se han metido contra Rusia directamente, porque la disuasión nuclear es, en este caso sería un enfoque realista, es lo que evita que estos vayan y se metan en una guerra que sería como de las dimensiones de la Segunda Guerra Mundial, pero todavía con un número muchísimo mayor. Así que vemos que racionalmente los actores de alto nivel en Europa no han hecho nada por mejorar sus posiciones, pero quien sí dio un salto cuantitativo muy fuerte fue Estados Unidos, Enzo, aprovechándose de esa situación de la rusofobia en Europa, pero también de la subordinación histórica que después de la Segunda Guerra Mundial quedó de Europa hacia Estados Unidos. También porque el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, habla sobre, en caso caiga Ucrania, la OTAN tiene que iniciar la guerra con Rusia, ¿no? Bueno, ha sido una exposición muy buena, Jesús. Yo te agradezco por tu tiempo, tu disponibilidad. Siempre aprendo contigo y aprendemos nuestro público. Sabes que eres un hermano, eres bienvenido a nuestra casa Prensa Alternativa y la gente seguramente se estará preguntando luego de esta genial exposición, ¿dónde puede encontrar a tu profe de RI? Jesús, por favor, invita a nuestro público para que puedan saber dónde ubicarte. Bueno, primero que nada, muchas gracias nuevamente, Enzo, por la invitación. Un placer siempre conversar contigo y con Juanjo. Y pues también ahí intercambiar nuestros puntos de vista. Estamos en Tu Profe de RI en YouTube y también en Facebook. Nomás que en Facebook estamos con un logo azul y como Tu Profe de RI 2.0, porque 3 veces nos han tumbado el canal en Facebook, porque sabes que es extremadamente represor Meta. Pero de cajón estamos en YouTube, así como Tu Profe de RI, haciendo análisis todos los días de geopolítica y relaciones internacionales, tratando de observar estos factores. Causalidad, ¿qué causa qué? Correlación, cómo una cosa se relaciona con otra. Frecuencia, cada cuánto tiempo pasan los fenómenos. Y también cómo lo externo nos afecta en la vida cotidiana internamente, mi querido Enzo. Un placer nuevamente, Jesús, te agradezco. Gracias. Ya saben, querido público, Tu Profe de RI, tanto en Facebook como en YouTube, van a poder encontrar a Jesús